La sesión que hemos preparado en esta ocasión tiene por objeto el tema del valor normativo de los preámbulos y su posible control de constitucionalidad. Al igual que hemos hecho en años anteriores, en esta sesión jurídica tratamos de abordar con rigor académico temas jurídicos que estén de actualidad. Hace 2 años quiero recordar que fue el tema de la objeción de conciencia, justamente cuando estaba todo el debate de la educación para la ciudadanía y todo esto. El año pasado lo hicimos sobre la posible reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, por cuanto el Gobierno anunció que estaba preparando un texto de reforma, o estará. Quizá ahí nos apresuramos porque hicimos el debate sin el texto, pero en fin, tuvimos aquí al director general de Asuntos Religiosos Eclesiásticos que... En relación con las confesiones religiosas, ahora me parece. O antes se llamaba así, Asuntos Religiosos, sí, que nos ilustró sobre la cuestión. Y este año hemos elegido este tema, que aparte de su importancia intrínseca, digamos, para la reflexión jurídica en general, a nadie se le oculta que reúne una condición muy de actualidad, que son los preámbulos a los estatutos de autonomía, más concretamente al Estatuto Catalán, donde quizás se contienen las afirmaciones más audaces de esos textos, por decirlo finamente, audaces desde el punto de vista de su constitucionalidad. Y por eso hemos elegido este tema, ya digo, con el propósito no de hacer un planteamiento periodístico o al uso, sino un debate con altura académica, ¿no? Y para ello contamos con 2 ponentes realmente idóneos y magníficos conocedores de estos temas. Don Manuel Jiménez de Parga, que es ya un colaborador habitual de la Fundación y que nos honra una vez más con su presencia y sin duda nos ha de ilustrar con sus enseñanzas. Don Manuel, aparte de presidente del Tribunal Constitucional, rector que fue de la Universidad de Barcelona, ministro, embajador, etcétera, es académico de Ciencias Morales y Políticas y además se ha pronunciado sobre esta cuestión que hoy nos ocupa, y en cierto modo debo decir que lo que nos ha sugerido el tema este año han sido algunas de sus reflexiones. Y el profesor Javier Tajadura, que es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco, reúne una doble especialización en 2 temas que hoy se entrecruzan: el tema de las autonomías. Él ha escrito sobre el principio de cooperación, sobre la cláusula de supletoriedad, sobre la reforma de los estatutos, y lo que es más original o menos corriente es que es un especialista también en el asunto de los preámbulos, ¿no? Su tesis doctoral, yo creo y un libro que tiene en Comares es sobre el preámbulo constitucional. Así que me parece que son 2 ponentes idóneos para hablar de estos temas. Y sin más, si les parece bien, comenzamos. Don Manuel, tiene la palabra. Antes, como ya anuncié, doy la bienvenida al profesor Enrique Zuleta Fusteiro de la Universidad de Buenos Aires, que está de paso por Madrid y que ha querido también participar en este encuentro. Mucho gusto y gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación y por las cordiales palabras que me han dirigido tanto mi amigo Andrés Sillero como don Luis Pietro Francis, también persona a la que estimo especialmente. Quería advertirles que de las cosas que he recordado de mi ya larga existencia, no tan larga como la del nuevo presidente de la Radio Televisión, que esta mañana viste, me ha animado mucho, que es mayor que yo, si te pueden nombrar, pues ya estarse en línea, ¿no? Pero muy larga también. Hay una cosa que no ha dicho él y que yo quiero decir. Yo, de todas las cosas que esta vida me ha correspondido realizar e incluso desempeñar, lo más bonito, el título que yo pongo delante, es el hijo predilecto de Andalucía.
Esto es lo más importante. Lo demás ya, bueno, son cosas que te dan así de vez en cuando, pero ese hijo del proyecto de Andalucía, los andaluces de la mesa compartirán conmigo que es mucho más importante que todo eso del ministro, etcétera, etcétera, son cosas accidentales, mientras que lo otro es muy importante. Bueno, como hijo del proyecto de Andalucía, tengo que hoy reconocer, y esto en la nota que nos ha facilitado el profesor Tajadura está claramente dicho, que el Estatuto de Andalucía pasó los trámites pertinentes y las aprobaciones necesarias y está ahí y está claramente anticonstitucional, lo mismo que, a mi juicio, el proyecto o el Estatuto de Cataluña, ¿no? Esto de entrada. Es una pena que mis paisanos andaluces y los representantes del Parlamento andaluz no supieran aceptar que estaban metiéndose en un camino muy arriesgado y peligroso, puesto que iban a dar el visto bueno a una norma que no podían entender, aceptarse. A mi juicio, en esta discusión sobre los preámbulos, el valor jurídico de los preámbulos, etcétera, hay que iniciar el debate, y es lo que yo hago en la nota que he repartido, con la distinción entre las exposiciones de motivos y los preámbulos, que a veces se mezclan las dos cosas como si fuesen iguales, y dicen exposición de motivos o preámbulos. No, mire, la exposición de motivos, como todos sabéis, es, como su nombre indica, una exposición de las razones por las que el proyecto de norma que se presenta, normalmente una ley, puede ser un estatuto, debe de ser aceptada. Pues, exposición de los motivos de bondad y aceptación de la norma. Lo que ocurre es que a veces esa exposición de motivos, que inicialmente es una, digamos, alegación frente al legislador para que se acepte el proyecto, se convierte ya en el texto definitivo y sigue siendo exposición de motivos. Pero el preámbulo es otra cosa distinta. El preámbulo es lo que encabeza un texto, un texto constitucional o texto estatutario, en este caso de estatutos, y donde están contenidas las ideas fundamentales que luego se desarrollan en el articulado pertinente. El valor del preámbulo, por tanto, no es nunca, a mi entender, equiparable al valor de la exposición de motivos, porque la exposición de motivos es otra cosa y tiene otra finalidad y otra redacción. Entonces, quedándonos ya en los preámbulos, que es el asunto que más nos preocupa ahora, ¿qué valor jurídico tienen? Hay, como saben, la doctrina de los que niegan que tenga fuerza vinculante, que sea una simple orientación, los que dicen que es una norma que sirve para interpretar, y los que afirman, entre los cuales yo me encuentro, que el preámbulo puede contener, y contienen los preámbulos de las constituciones y los preámbulos de los estatutos, en este caso, normas directamente vinculantes, principios vinculantes. Cuando yo, recuerdo que ahora con los periodistas también lo he recordado, estudiaba en París hace 60 años, hace ya un poco de tiempo, pues casi 60, 58, para ser más exacto, el profesor Vedel, me acuerdo que en las clases nos hablaba de los preámbulos como orientadores y que eran un foco de luz para salir del atolladero, del caos que a veces las normas jurídicas crean. En aquel momento, los años, digamos, inmediatamente después de la crisis de la Quinta República, se discutía mucho en Francia la posibilidad de que el preámbulo largo y detallado que encabezó la constitución de la llamada Cuarta República, o sea, de 1946, fuese o no norma en un texto nuevo, que es la Constitución de la Quinta República, que hace una remisión a este preámbulo, pero no tiene una, digamos, redacción completa como tenía la anterior. Y esto fue resuelto por el Tribunal Constitucional, iba a decir, pero no, el Consejo Constitucional francés, es decir, por la entidad que tenía que ocuparse de esta materia, en una resolución que cito aquí, me parece que el año
70, exactamente, el 19 de junio de 1970, cuando el Consejo Constitucional dijo que eran disposiciones jurídicas fundamentales del preámbulo y que integraban el derecho vigente igual que los textos concretos. A partir de ese momento en Francia, esa discusión sobre el valor del preámbulo y de la o no integración en el ordenamiento vigente de los principios de la República y las demás afirmaciones contenidas en el preámbulo del Código se resolvió. En Estados Unidos, como saben todos, pues esto es una regla para gobernar el preámbulo y se dice claramente que el Tribunal Supremo, en una sentencia del año 1958, las declaraciones de la Constitución no son adagios gastados por el tiempo ni unas consignas vacías de sentido, son principios imperecederos vivos que otorgan y limitan los poderes del gobierno de nuestra nación. Son reglas para gobernar. Esto lo dijo el Tribunal Supremo norteamericano y a partir de ese momento se entienden reglas para gobernar. Esta es la línea que yo, reglas para gobernar, y además guías para el intérprete, porque en caso de duda, pues el preámbulo tiene que clarificar y marcar la senda conforme a la Constitución. Estos son, digamos, la manera como yo entiendo en general los preámbulos. Ahora ya entramos en el caso concreto de los preámbulos tanto de la Constitución, del Estatuto de Andalucía como del Estatuto de Cataluña, que es el que ahora está, como si dijéramos, sobre la mesa de forma particular, y naturalmente, con todo respeto a quien pueda opinar lo contrario, y naturalmente sin prejuzgar ni siquiera lo que pueda decir al respecto el Tribunal Constitucional, yo pienso, y si estuviera en el tribunal allí lo defendería, que no cabe admitir la existencia de una nación catalana distinta de la nación española. Yo me entenderé más con una nación que la nación española, y la tesis que yo sostengo es que la soberanía no es autonomía, o la autonomía no es soberanía, de son cosas distintas. Las comunidades tienen autonomía, pero no tienen soberanía. La soberanía corresponde a la nación. La distinción entre soberanía y autonomía es muy importante. Y cuando daba clase en la universidad solía utilizar el símil del árbol para subrayar que España, la organización jurídico-política española, no es, como a veces se dice, una realidad compuesta, porque la idea de compuesta es compuesta de partes, sino compleja. Utilizaba el símil del árbol. El árbol tiene un tronco y unas ramas. La savia sube por el tronco y se distribuye luego por las distintas ramas. Pues bien, lo mismo ocurre en nuestro sistema jurídico-político. Hay, como si dijéramos, un poder soberano, lo afirmamos, corresponde a la nación española, y unos poderes derivados de ese poder soberano, que son los poderes de las llamadas autonomías y las comunidades autónomas titulares de ellas. De modo que una realidad compleja, pero no compuesta. En contra de esta manera de entender la realidad española, hay quien dice que no es que se trate de una entidad compleja en la forma que acabo de indicar, sino que las autonomías son poderes originarios y no derivados. Entonces está, a mi entender, una de las claves. Si usted mantiene que la autonomía es un poder derivado de la Constitución, o usted mantiene que la autonomía no, que la autonomía es un poder originario. Una serie de autonomías, y luego quedaría, como si dijéramos, rematando simplemente la Constitución a esa organización originaria de autonomía. Esta es la manera como yo veo el asunto, lo cual no significa que respecto lógicamente a que lo veo de otra manera, pero yo después de muchos años meditando al respecto llego a estas conclusiones que rápidamente acabo de ponerle y que ahora en el debate, pues como es lógico, les aclararé, puesto que esto es una rápida, digamos, síntesis de un pensamiento y de una serie de problemas, muchos de ellos mucho más complicados de lo que parece. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Profesor Tajadura. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la Fundación Ciudadanía y Valores la invitación para estar aquí, y a los profesores Ollero y Prieto Sanchis pues la amable presentación que han hecho. Ya tienen todos la ponencia escrita y prácticamente coincido con
95 o 98% de lo que afirmó ya el profesor Jiménez de Parga, pues me exime ya de hacer un desarrollo completo de la misma, y voy a telegráficamente en un cuarto de hora pues hacer una exposición oral que voy a dividir en 3 partes. Una, incidir en la importancia que tiene distinguir conceptualmente exposición de motivos y preámbulo, no ya solo desde un punto de vista teórico, como bien ha señalado Manuel, sino sobre todo porque el derecho positivo vigente en España nos obliga a hacer esa distinción. En segundo lugar, precisar ya con detalle cuál es el valor jurídico del preámbulo, y para ello, para exponer esa tesis, señalaré la necesaria distinción que hay que hacer entre disposición y norma jurídica, y daré un concepto de normatividad, porque muchas veces para decir que tiene un valor normativo hay que saber de qué estamos hablando cuando decimos que es valor normativo, ¿no? Y ya en tercer lugar, con esas premisas, pues analizaré cuáles son los principales problemas que puede plantear en concreto el preámbulo del Estatuto catalán desde el punto de vista de la constitucionalidad. Bien, en relación con este tema, que ha sido muy controvertido, hay 2 tesis, y yo anticipo ya que la conclusión de mi ponencia refuta ambas tesis. Aquella tesis que dice el preámbulo no tiene ningún valor normativo y en consecuencia en un preámbulo se puede decir cualquier cosa, y el Tribunal Constitucional ni siquiera tiene que molestarse en leerlo, porque como no tiene efectos. Bien, esa tesis por supuesto voy a rechazarla. La otra tesis, que también me parece errónea, aunque en definitiva menos peligrosa, es la que sostendría que las disposiciones del preámbulo tienen exactamente el mismo valor que las disposiciones del articulado. Yo creo que hay una diferencia de grado, no tienen exactamente el mismo valor normativo. Como luego precisaré, pienso que las disposiciones del preámbulo tienen un valor normativo indirecto, mientras que las del articulado un valor normativo directo, pero al fin y al cabo valor normativo. Bien, ya entrando a la primera parte, exposición de motivos y preámbulo. ¿Qué tienen en común las exposiciones de motivos y preámbulo? Hombre, guardan relación con una idea fundamental en un Estado de Derecho, la idea de razonar, motivar. El poder público tiene que motivar sus decisiones, y estos conceptos de exposición de motivos y preámbulos pues guardan relación con esa obligación del poder público de motivar sus decisiones. En la Constitución eso aparece explicitado en dos artículos: el 120, las sentencias serán motivadas, y el 88 de la Constitución, que dice los proyectos de ley serán aprobados por el Consejo de Ministros, que los remitirá al Congreso acompañados de la exposición de motivos. Bien, luego en el reglamento del Congreso de los Diputados, artículos 109, 110, 114, son los que regulan esto. Los que son diputados pues conocen bien el procedimiento legislativo, ¿verdad? El 109 se limita a reproducir esa exigencia constitucional, y el 110, 114 viene a decir algo así: las exposiciones, y esto es muy importante para ver valor normativo, ¿no? Las exposiciones de motivos tendrán el mismo tratamiento que cualquier artículo, se podrán enmendar y se debatirán y discutirán al final de la discusión del texto articulado, y se incorporarán en su caso como preámbulo de la ley. Bien, entonces de este precepto del reglamento del Congreso se deduce la diferencia que ha expuesto antes muy bien el profesor Jiménez de Parga, ¿no? Una cosa es la exposición de motivos y otra el preámbulo. La exposición de motivos, ¿quién la hace? El Gobierno. El preámbulo, ¿quién lo hace? El Parlamento. Pero de esa diferencia en cuanto al autor se deduce también la diferencia en cuanto a la función que cumplen esos textos. Bueno, y hay otra diferencia también: la exposición de motivos es obligatoria, mientras que el preámbulo no. Todo proyecto de ley tiene que tener exposición de motivos, no toda ley tiene que tener preámbulo. Eso dependerá de que el Parlamento decida o no incorporarlo, esa exposición de motivos, en su caso enmendada, decide incorporarse a la ley como preámbulo. Pero la diferencia es la función. La exposición de motivos, ¿qué es lo que se pretende? Que el Gobierno expone en ella las razones por las cuales considera necesario regular una determinada materia, y las razones además por las cuales considera oportuno y conveniente una regulación determinada de esa materia. Esto es importante, es decir, a través de las exposiciones de motivos el Parlamento puede ejercer un control político de la iniciativa legislativa del Gobierno, ver si es racional, es decir, no se trata de hacer leyes sobre cualquier cosa y de cualquier manera. Y esto me lleva a defender también una concepción material de la exposición de motivos. No cualquier cosa que el Gobierno ponga exposición de motivos, 3 o 4 líneas, hay que entender que es una exposición de motivos. La exposición de motivos tiene que ser tiene que contener unas razones efectivas que materialmente puedan ser consideradas razones. Se podrán compartir o no. Desde ese punto de vista, la mesa del Congreso yo creo que no solo podría, sino que debería rechazar un proyecto de ley que no venga con una exposición de motivos que dignamente pueda considerarse tal.
Pero luego esa exposición de motivos esa exposición de motivos es como un artículo más de la ley, del proyecto de ley. Se pueden presentar enmiendas, se debate y lógicamente al final se vota. ¿Por qué? Porque si se ha enmendado el articulado es lógico y necesario que se haya enmendado también la exposición de motivos para que haya una coherencia entre ambos textos. Y en su caso se vota al final y se decide que si se incluye o no como preámbulo de la ley. Como preámbulo de la ley ya tiene una función distinta. Emana del Parlamento, emana del Poder Legislativo. Destinatarios del preámbulo, los ciudadanos. Evidentemente, en un Estado de Derecho, ¿por qué tenemos que cumplir la ley? Pues si la ley ha sido aprobada por el órgano competente, el Parlamento, siguiendo el procedimiento establecido y ajustándose al marco constitucional, esa es razón suficiente para cumplir la ley. Pero no tenemos tampoco que perder de vista el hecho de que en una democracia representativa, pues el preámbulo puede ser un instrumento de relación representantes-representados. El preámbulo es una oportunidad para que el titular del Poder Legislativo exponga a los ciudadanos las razones de su obediencia. Es decir, ¿por qué es buena la ley? ¿Por qué la tienen que cumplir? La tienen que cumplir porque la han hecho ellos. Pero esto enlaza en realidad con una idea milenaria. De los preámbulos habló ya Platón. En las leyes, Platón ya defendía la necesidad de los proemios o de unos textos introductorios a la ley. Y en el fondo digo que la idea es milenaria no solo porque esté en Platón, sino porque es una de las enseñanzas del mundo griego, del pensamiento político de los griegos, que el gobierno se basa no solo en la coacción, sino también en la convicción. Y en la medida en que las instituciones políticas no solamente tienen que basar su actuación en la coacción o en la fuerza, sino también en la persuasión. Y desde esa perspectiva, que duda cabe que el preámbulo es un instrumento fundamental. Despreciar los preámbulos, despreciar o sostener que no tienen ningún tipo de valor en última instancia es renunciar también a esta idea. Y eso por eso me parece también ciertamente peligroso. Bien, ya tenemos por lo tanto el preámbulo. ¿Qué valor jurídico tiene el preámbulo? Cuestión previa para ver el valor jurídico del preámbulo. ¿El preámbulo forma parte de la ley o no? Evidentemente que sí forma parte de la ley. Si ha sido discutido, enmendado como un artículo, etcétera, evidentemente que forma parte de la ley. Figura después de la fórmula de promulgación. Luego, forma parte del texto normativo. Que forme parte del texto normativo no prejuzga su valor. Vamos a ver su valor. Y digo que para explicar cuál es el valor normativo, yo lo que construyo la tesis de la siguiente manera. En primer lugar, distinguir disposición y norma jurídica, que es por lo demás una distinción tomada de Crisafulli, de distinción clásica que tiene las voces en la enciclopedia de Derecho, ¿verdad? ¿Y en qué es disposición y qué es norma? Porque no es lo mismo. Un documento normativo, una ley, es un conjunto de enunciados lingüísticos con significado que tienen una finalidad prescriptiva. Cada uno de esos enunciados lingüísticos con significado y finalidad prescriptiva es una disposición. La norma se obtiene mediante la interpretación de la disposición. La norma se obtiene mediante la interpretación de la disposición. De modo y manera que varias disposiciones pueden dar lugar a una norma. De la interpretación conjunta de varias disposiciones puede surgir una norma. Y en caso contrario también de una sola disposición pueden salir varias normas, pero no coincide disposición y norma. Una cosa son las disposiciones, las normas las extrae el aplicador después de haber interpretado las disposiciones. Esta distinción es básica, disposición y norma. ¿Los enunciados preambulares son disposiciones? Por supuesto que son disposiciones, son enunciados lingüísticos que tienen un significado. Alguien puede decir, su finalidad prescriptiva no es clara porque muchas veces aparecen formulados de forma descriptiva. Bien, eso no es objeción suficiente. Puede que el enunciado lingüístico esté formulado en términos descriptivos, no quiere decir que no tenga finalidad prescriptiva, porque si están contenidos en un documento que forma parte de la ley y que emana del legislador, por definición todo lo que emana del legislador tiene una finalidad prescriptiva. Por lo tanto, son disposiciones. Ahora bien, ¿son normativas? Bueno, concepto de normatividad. ¿Qué entendemos por normatividad? Y me ciño a la tesis del profesor Wróblewski. ¿Qué quiere decir que una determinada disposición es normativa? Pues que sirve para extraer de ella una norma jurídica. Si de una disposición el intérprete puede extraer una norma jurídica, esa disposición es normativa. Entonces ya hemos llegado al punto final y la pregunta que inevitablemente nos planteamos es, una disposición preambular, ¿puede el intérprete extraer una norma jurídica? Entonces mi respuesta es que sí.
El intérprete y el aplicador jurídico puede extraer normas tanto de las disposiciones del articulado de una ley como de las disposiciones del preámbulo. Ahora bien, con una diferencia. De una disposición del articulado se puede extraer una norma solo de ella. El intérprete coge una disposición del articulado y con ella construye la norma. No necesita otras. Bueno, a veces puede necesitar igual varias disposiciones del articulado. Mientras que el intérprete coge por sí sola una disposición del preámbulo y de una disposición del preámbulo igual por sí sola no puede extraer una norma, pero interpretadas conjuntamente una disposición del preámbulo y una disposición del articulado, de esa interpretación conjunta sí que cabe extraer una norma. Entonces cabría hablar de que hay dos tipos de normatividad, la normatividad directa y la normatividad indirecta. Cuando una disposición tiene valor normativo directo, cuando el intérprete extrae la norma solo de ella. Cuando tiene una disposición un valor normativo indirecto, cuando el intérprete no le basta de ella esa sola disposición para extraer una norma, sino que necesita el concurso de otras. Entonces, indudablemente, los preámbulos, las disposiciones preambulares tienen un valor normativo indirecto. El intérprete puede extraer normas de ellas interpretadas conjuntamente con otras disposiciones. Por lo tanto, si eso es así, pues la cuestión que aquí nos ocupa sí que tiene un sentido. Es decir, tenemos que analizar, tenemos la obligación de analizar si el preámbulo del Estatuto de Cataluña o de cualquier otro, pero ahora es el Estatuto de Cataluña el que aquí nos ha congregado, pues contiene disposiciones que, interpretadas conjuntamente con otras, pueden dar lugar a una norma inconstitucional, y en consecuencia el Tribunal Constitucional tiene la obligación de depurar. Y ya con estas premisas pues paso a la tercera parte de la exposición. ¿Cuáles son las disposiciones del preámbulo del Estatuto de Cataluña que desde mi punto de vista plantean más problemas o pueden tener un encaje constitucional más dudoso? Indudablemente serían dos. Esa frase que dice que la Constitución reconoce la realidad nacional de Cataluña como nacionalidad, y luego esa otra disposición que establece que los derechos, que el autogobierno de Cataluña se fundamenta también en los derechos históricos del pueblo catalán. ¿Por qué? Sí. Esas dos disposiciones, yo creo, de la última, en el texto escrito al final, como era breve, no me dio tiempo de analizarla por escrito. Solamente en la ponencia aludo al problema de lo de la realidad nacional, pero lo de los derechos históricos también me parece importante y grave, ¿no? En última instancia, lo que ocurre, por situar también esta problemática en la problemática general de todo el Estatuto, el problema que plantea el Estatuto de Cataluña es muy sencillo y es pues lo que yo sostuve ya en la ponencia que ha citado anteriormente el profesor Ollero, y es si la ley orgánica del Estatuto de Cataluña reforma la Constitución o no. Es decir, si determinadas normas del Estatuto catalán implican una reforma de la Constitución española. Ese es el problema. Y yo, a mi juicio, creo que sí. En concreto, esa disposición preambular, interpretada conjuntamente con otras, reforma el artículo 2 de la Constitución española. ¿Por qué? ¿Qué dice el artículo 2 de la Constitución española? Lo ha explicado también muy bien el profesor Jiménez de Parra, únicamente a mayor abundamiento. Define España como la única nación política, pero integrada por nacionalidades o regiones. Entonces, lo que hay que ver es qué quiere decir el artículo 2 de la Constitución española cuando dice que hay nacionalidades y que, por lo que ahora nos ocupa, Cataluña es una nacionalidad. ¿Qué quiere decir la Constitución cuando afirma en el artículo 2 que Cataluña es una nacionalidad? Y a ver si coincide con lo que dice el preámbulo del Estatuto catalán, que interpreta conjuntamente con los de los símbolos nacionales de Cataluña, etcétera, si son compatibles o no. Bien, la introducción del término nacionalidad en el artículo 2, pues cuando se debatió incluirlo, se plantearon muchas objeciones que fueron desestimadas. Se dijo pues que el término nacionalidad pues inducía confusión, porque el término nacionalidad se emplea en otro artículo para referirse a la condición de la nacionalidad española. El profesor Manuel Fraga aludió que nacionalidad podía recordar al principio de las nacionalidades y servirse del término para luego reclamar el derecho de autodeterminación. Se señaló también que podía existir el peligro de que al hablar de regiones y nacionalidades se establecieran dos tipos de comunidades autónomas, una de primera categoría, otra de segunda categoría, pero todas esas objeciones pues fueron superadas. ¿Por qué? Pues
para intentar satisfacer las demandas o pretensiones, sobre todo de partidos nacionalistas, que no se sentían identificados suficientemente con el término región y querían dar un paso. Y se incluyó el término nacionalidad. Pero viendo los debates constituyentes, se vio claramente cuál era el significado y alcance de ese término nacionalidad. Y quedó meridianamente claro que a la nacionalidad no se le atribuía un valor político, sino más bien un valor cultural. Nacionalidad era sinónimo de naciones culturales. Nacionalidad era sinónimo de naciones culturales y por lo tanto se rechazó expresamente el derecho de autodeterminación. Hubo una enmienda, se llegó a presentar, pero cuando a veces se dice el derecho de autodeterminación, que se ha debatido el tema con el plan Ibarretxe, ¿no? Si expresamente un diputado quiso introducir el derecho de autodeterminación y expresamente se rechazó. O sea, no es que no fuera un asunto que no se planteara en sede constituyente, sino que se planteó y el tema se rechazó. Con lo cual, rechazando el reconocimiento del derecho de autodeterminación, la nacionalidad quedaba privada de esa dimensión política problemática a la que aludía el profesor Fraga. Entonces, ¿qué significado? ¿No? Nacionalidad era nación cultural. En el fondo, no sé hasta qué punto habían leído o no los constituyentes. Algunos obviamente habrían leído la doctrina de, en tiempos del Imperio Austrohúngaro, de las primeras décadas del siglo pasado, de la teoría de los socialistas austríacos, que no defendían la destrucción del Imperio Austrohúngaro, sino su reconstitución sobre otros valores y principios distintos a los de la monarquía autoritaria de los Habsburgo. Pero los socialistas austríacos no querían romper la unidad política del imperio, ¿no? Eran conscientes de que había unos problemas por la existencia de unas nacionalidades, pero veían que la solución no era la fragmentación. Todavía lo padecemos, ¿no? Problemas derivados de aquello. No era porque las nacionalidades como tal estaban mezcladas, no se podía hacer una división territorial, etcétera, y entonces dijeron que para preservar la autonomía cultural, para garantizar las diferencias de esas minorías o de esas colectividades, podía servir la nacionalidad como nación cultural, y de ella se deriva la autonomía, pero no la soberanía. Eso fue así. Y respecto al hecho de que pudiera haber diferencias entre nacionalidades o regiones, pues la práctica ya ha demostrado que no las hay, porque algunas comunidades autónomas, Aragón, primero fueron región, hoy son nacionalidad y no son más ni menos por ser nacionalidad o región. Con lo cual en España podría haber 17 nacionalidades. Jurídicamente no habría obstáculo a ello. Entonces, si eso fue así, lo que se trata de ver es ahora si en el preámbulo del Estatuto catalán se está diciendo lo mismo que se quiere decir que se dice en el artículo 2. Y yo creo que no se dice lo mismo. No se dice lo mismo. ¿Por qué? Porque los dos párrafos. Primero, el Parlamento de Cataluña ha definido a Cataluña como nación. Eso es una realidad, constatar una realidad. Pero añade, y la Constitución reconoce la realidad nacional, parece que está queriendo decir que lo que reconoce, acepta, es lo que el Parlamento ha definido. Entonces, que Cataluña es una nación. Y viendo los debates de cuando se aprueba el Estatuto catalán, pues se ve que lo que está queriendo decir es que es una nación política, porque si no, nada nuevo añadiría. Para decir que es una nacionalidad, bastaba reconocer la situación anterior y no hacía falta cambiar nada. Si es una nación cultural, ya se entiende que lo es, porque el artículo 2 así de la Constitución así lo establece, no hacía falta cambiar nada. Entonces, la modificación que supone el preámbulo del Estatuto de Cataluña es dar un paso más, si no, no serviría para nada y no se entendería pues las luchas y la discusión que hay sobre el tema. Y entonces, de esta manera, si lo que quiere decir el preámbulo del Estatuto de Cataluña es que Cataluña no solo es una nación cultural, que la Constitución acepta, sino que es una nación política, el preámbulo del Estatuto de Cataluña está modificando el artículo 2 de la Constitución. Y desde esa perspectiva, pues no sería legítima esa operación. Si se quiere reconocer que Cataluña es una nación política, hay que reformar el artículo 2 y decir que en vez de España es una nación de nacionalidades, es una nación de naciones, con la imprecisión terminológica que conllevaría llamar a la parte y al todo de la misma manera. Pero bueno, eso ya es otra cosa. O sea, el problema es únicamente eso, de que el legislador orgánico, a través de una disposición, aunque esté contenida en el preámbulo, no puede modificar el significado y alcance de una disposición constitucional. Ese sería un problema. Y el segundo problema que plantea el preámbulo es la referencia a los derechos históricos. Ahí lo que se está modificando es el significado y alcance de la disposición adicional primera de la Constitución. La Constitución reconoce y ampara los derechos históricos de los territorios forales. Y es pacífico que esos territorios forales son únicamente las provincias vascas y Navarra. Luego, no hay más derechos históricos en la Constitución que la de esos territorios, en principio. Entonces, aquí se apelan a unos derechos históricos
que no sabemos, el problema es que no sabemos cuáles son, ¿no? Pero yo creo que incluso el propio Consejo Consultivo ya advirtió de eso, ¿no? El Consejo Consultivo de Cataluña, cuando le envían el proyecto, ya advierte de que esa referencia a los derechos históricos es que en realidad es superflua. El autogobierno de Cataluña se fundamenta en la Constitución, y punto, y basta. Y también en los derechos históricos. ¿Qué derechos históricos son esos? Los de la disposición adicional primera no pueden ser porque esos tienen unos sujetos tasados. Entonces, ¿cuáles son? Tenemos que ir a ver las declaraciones de algunos de los impulsores del estatuto, y entonces es cuando nos surge la preocupación, porque dicen las potencialidades de del reconocimiento de estos derechos históricos son ilimitadas, y a esto es a lo que tenemos que, a lo que podemos, en lo que podremos ampararnos en el futuro para reclamar, no se sabe lo que, si ya unos techos competenciales mayores, o incluso si esos derechos históricos se acaba sosteniendo la insostenible tesis que se mantiene en el País Vasco de que entre esos derechos históricos está el derecho de autodeterminación. Entonces, esas serían las dos disposiciones que yo veo más problemáticas.